Desahogo. Número 26. Este es un espacio de Jaurés Naranjo Rodríguez, quien les habla, sobre el acontecer nacional. Hoy hablaremos sobre el asedio contra el gobierno progresista de Petro. Este país, que la naturaleza lo dotó de grandes riquezas, las cuales han sido explotadas desde tiempos inmemoriales, ya que cuando los españoles hacen su conquista a partir del 1492, ya los indígenas, o mejor, los nativos de estos territorios trabajaban estos enclaves mineros. Las salinas de Zipaquirá, minas de oro, minas de esmeraldas, etcétera, etcétera. Los europeos se apropiaron de todos esos recursos y ampliaron su extracción, para lo cual trataron de esclavizar la población nativa, fórmula que no les funcionó muy bien, pues estas comunidades no conocían esa práctica y se negaban y terminaban siendo asesinados por los europeos, suicidándose, fugándose y buscando a toda costa su libertad. De esta actitud surgió el cuento de que los indígenas eran perezosos, flojos, cobardes para el trabajo. Es por ello que los españoles, después de diezmar comunidades enteras, como el caso de la isla de Puerto Rico, la isla de Cuba, donde exterminaron todos los recursos humanos en su totalidad, se vieron abocados a traer mano de obra esclava de otros entornos y por ello importaron los esclavos negros desde el África, pues el continente africano sí tenía la producción esclavista fomentada por las comunidades africanas, por los estados endebles de esa época. Y aunque existía esclavismo de blancos en toda Europa, estos eran más costosos que el africano. Al comienzo, los españoles comenzaron a comprar esclavos negros, pero pronto descubrieron que dichas comunidades no tenían cómo defenderse y optaron por colonizarlos. Y dichas comunidades fueron totalmente avasalladas y su población totalmente cazada para traerlos a América como esclavos en forma masiva. El Imperio Español en un comienzo se dedicó al saqueo directo, llevándose todo lo que tuvieran los nativos de valor. Se concentraron y se encontraron con miles de hectáreas después en terrenos fértiles pero sin producción, con una gran población y con los recursos agotados por el saqueo, tuvieron que entrar a negociar con los indígenas, por un lado, e introducir la mano esclava por el otro. Fue tal y tan horroroso el trato a los indios que algunos curas, como el padre Las Casas y San Pedro Claver, emprendieron la defensa de los indígenas ante la corona española, logrando algunas directrices del rey sobre el respecto y dándole cierta legislación que favorecía a los indios. Es cuando nace la fórmula de las encomiendas, que consistió en que se le respetaría al indígena un pedazo de tierra para su usufructo, bajo la obligación de trabajar para el encomendero durante la semana,
y se le daba el día domingo libre para que él trabajara su pedazo de tierra. Un día cada 7 días para trabajar una pequeña parcela no era suficiente para poder volver productiva la propiedad. Es cuando los indígenas inventan la famosa minga, esa que tanto odian hoy los enemigos del adelanto indígena en el país. Esta minga consistía en que cada domingo los indígenas se ponían de acuerdo para trabajar una parcela y a los otros 7 días todos iban a trabajar la otra parcela de otro indígena. Indudablemente que los indígenas estaban bajo un régimen esclavista, pero al menos tenían un pedazo de tierra para producir comida para su familia y por otra parte no podían ser marcados como esclavos. Otro aspecto que valoró al trabajo de los indígenas es que ellos están totalmente adaptados a la geografía y al clima. Este aspecto no lo tenía el personal africano, ya que África es tierra caliente y el esclavo estaba adaptado a ese clima, pero los climas fríos son mortales para el afro. Ello explica por qué en tierras bogotanas y cundiboyacenses y geografías frías como Pasto no tienen presencia esclava de personal africano. Esta explicación tiene como objetivo una pequeña reflexión sobre ciertos descalabros de la lucha librada por Bolívar y sus fuerzas libertadoras. Ya que todo el ejército bolivariano no tuvo la solidaridad de los indígenas ni de los afros. Por una parte, las fuerzas que apoyaban a Bolívar estaban formadas por los criollos blancos, los herederos del Imperio Español, dueños de la mano de obra esclava y de las encomiendas. Los indios habían logrado cierta legislación a su favor de parte de la corona y entendían muy bien que sus amos, o sea, los criollos, no estaban dispuestos a favorecerlos con nada. Y Bolívar no podía prometer nada a la indiada ni a los afros, pues perdería el apoyo de los criollos. Tan complicada era la cosa que los indígenas y los negros apoyaban a las fuerzas de la corona y no a los revolucionarios de Bolívar. Ello y la barbarie de los realistas motivó el famoso decreto de Bolívar de la guerra a muerte, la guerra sin cuartel. Con este decreto Bolívar volvió objetivo militar a todo ciudadano español que no apoyara la lucha por la independencia y a todo auxiliador de las fuerzas realistas. Pero serían perdonados todos aquellos ciudadanos que se desligaran del auxiliar a los realistas y se pasaran al lado independentista. Con esta disposición produjo la desbandada total del apoyo criollo a las fuerzas realistas y el apoyo indígena y del pueblo esclavo negro. Es por ello que Bolívar no le cumplió la promesa de abolir la esclavitud que le hizo a Petión, el presidente de Haití. Volviendo al enunciado del principio y de las riquezas de nuestra Colombia y el comportamiento de la clase burguesa que ha detentado el poder por más de 200 años, clase que traicionó a quien le dio con su lucha el poder que lograron con la derrota de los ejércitos del rey, esa clase nunca se ha planteado el bienestar de este pueblo. Lo único que le ha preocupado ha sido el usufructo personal, la codicia total, de ahí que solo se han interesado en la extracción y en el desarrollo de los sectores donde está la riqueza de la cual se lucran.
Basta con mirar las zonas mineras que son guetos de pobreza. Todas las zonas mineras del país solo dejan pobreza y desastre ambiental. Barranca Bermeja, el Cerrejón, las minas de Esmeraldas, de Boyacá, etcétera, etcétera. Esos conciliábulos que le dieron la espalda a Bolívar, que lo traicionaron totalmente, una vez se sintieron libres, herederos de los negocios de los padres, despedazaron lo que costó tanto sacrificio y tanta sangre. Volvieron una colcha de retazos, la Gran Colombia, y el artífice de esa creación fue a mal morir, a la famosa quinta de San Pedro Alejandrino. Si eso le hizo el establecimiento al artífice de sus riquezas, ¿qué puede esperar este pueblo de esa clase usurpadora del trabajo, generación tras generación? Hoy no soportan un presidente que no pueden mangonear a su antojo y que es brillante y decente y sobre todo honesto, que no pueden proponerle negocios torcidos ni ofrecer coimas para obtener beneficios. El presidente Petro no llegó a la presidencia a hacer negocios para él y su familia. Ya lo demostró suficientemente con la manzana podrida de su hijo, para quien pidió fuera investigado por la Fiscalía y que se aplicara la sanción a la cual tuviera derecho. Una actitud muy diferente a la del mandatario Uribe Vélez, hoy expresidiario y prófugo de la Suprema Corte, y quien sigue buscando con patrañas y leguleyadas el aplazamiento de su juicio hasta que logre fundamentalmente la prescripción de dicho proceso. Este genio del crimen y el enriquecimiento ilícito de él y de sus retoños ha defendido a capa y espada y en forma vergonzosa a los ladronzuelos de sus hijos. Los corruptos de toda la historia no saben cómo tumbar a Petro y están en una actitud sediciosa contra el orden del país, y a pesar de estar amangualados con el poder empresarial, con los narcos y cuanta limaña tiene esta Colombia, Petro viene desarrollando programas en el campo de la educación y ha demostrado que tiene un absoluto respeto por la democracia y la Constitución. La vieja y nueva caterva se siente acorralada. Colombia debe entender que el poder del Estado hoy no le da espacio a los corruptos. Los Sarmientos y sus asociados de la banca y de los medios de comunicación muy pronto caerán con sus emporios mal habidos, pues ya el país conoce cómo son de corruptos. Gracias.